doctor Miguel Ángel, si una persona está pensando en suicidarse, ¿usted se reúne con un abogado para que lo defienda? Estoy absolutamente de acuerdo con esa pregunta y sobre todo a buscar la posibilidad de hacer un contrato y empezar un ejercicio penal. Pero dentro de esas dos preguntas, mi posición y la suya que me voltea, existía en realidad una angustia real en él sobre dos aspectos. Primero, la posibilidad de una captura que yo no veía viable con lo que me contaba, o la posibilidad de un allanamiento. Él me manifestó es que eso no lo soportarían sus hijos. Por eso, cuando nos llaman y nos advierten que se suicidó, yo sí había avisorado esa posibilidad lejana, pero la posibilidad de que se suicidara. Cuando ocurre la llamada de la periodista Silvia Charri, él se comunica con uno de mis investigadores y le advierte que la acaba de llamar una periodista. En ese momento yo no sabía que era la periodista Silvia Charri, que la acababa de llamar una periodista y la periodista estaba siendo insistente y lo estaba presionando, y que su nombre iba a salir al día siguiente en un informe. Para mí, ese fue el detonante de su situación personal. Bueno, gente, ahí estaba ya. Se cae nuevamente el abogado Malo del Río. Este abogado anuncia que él sabía que este coronel se iba a suicidar. Y sabía el abogado que el coronel se iba a suicidar. Y hay muchísimas preguntas, gente. ¿Por qué el abogado está diciendo que el coronel no podría aguantar esa situación por sus hijos? Pero el coronel se fue a suicidarse frente de la casa de sus hijos. O sea, si le duelen sus hijos, con más razón no le va a causar un dolor de quitarse la vida, y más al frente de la casa de sus hijos. Hoy se confirma, este abogado está mintiendo, este abogado está implicado en este asesinato. Hoy se le cae a este abogado un plan criminal. No es cierto, gente. Nadie que se quiera suicidar está pensando en irse a suicidar frente de su casa, frente de sus hijos. Según este abogado, él amaba muchísimo a sus hijos y no quería causarle daño a sus hijos. Pues esas palabras de no causarle daño, él no podría haberse suicidado, porque él amaba a sus hijos y no quería causarles daño. O sea que se iba a ir a suicidarse frente de sus hijos. Este abogado está mintiendo. Ahora, dice este abogado, es muy grave, gente, estos audios. Dice este abogado que el detonante para el coronel suicidarse fue la llamada de una periodista. ¿Y por qué fue el detonante, gente? O sea que los periodistas estaban preguntándole al coronel que contara la verdad. Y el detonante de Gustavo Petro y de este abogado fue asesinarlo para que éste no contara nada a los medios de comunicación. Este fue el detonante del guerrillero asesino. Que los periodistas querían escuchar la verdad de este coronel y este abogado Malo del Río. Eso dio para planear el asesinato del coronel. Lo dice claramente este abogado, que el detonante, gente, para asesinar a este coronel fue la llamada de los periodistas. ¿Y por qué temía el guerrillero asesino que este coronel hablara con los periodistas? Citan a declarar al abogado Miguel Ángel del Río y al coronel Carlos Feria por la muerte del coronel Oscar Dávila. Las diligencias se realizarán el próximo 15 de junio. 13 de junio de 2023. El abogado Miguel Ángel del Río, defensor del coronel Oscar Dávila, uno de los policías investigados por el polígrafo que se le practicó a Marevis Mesa, la exniñera del hijo de Laura Sarabia, fue citado a una declaración jurada junto con el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República.
Las diligencias se realizarán el próximo 15 de junio y forman parte de los actos de indagación definidos por la muerte del teniente coronel Oscar Dávila Torres, ocurrida el pasado 9 de junio. Sin que se haya conocido dictamen de medicina legal, presidente Gustavo Petro volvió a hablar de suicidio en el caso del coronel Oscar Dávila. Sobre la muerte del coronel Dávila, ocurrió en horas de la tarde, en la calle 22 bis N48 Tu 40, en el sector de Teusaquillo. En ese momento, según las primeras versiones, iba acompañado de su escolta, se detuvo en el carro y él le pidió a su hombre de seguridad que le comprara una botella de agua. Al regresar, se encontró con el coronel, sin vida por impacto de bala. Las hipótesis preliminares hablan de un suicidio. Dávila era nada menos que el jefe de la sala de anticipación encargada de la seguridad del presidente Gustavo Petro, y habría sido quien, por órdenes superiores, debía recuperar el dinero de Sarabia a como diera lugar. Dispuso usar el polígrafo con la niñera Marevis para determinar si ella se lo había robado. La misteriosa oficina de anticipaciones, ubicada en el piso 13 del edificio de la DIAN, a unos metros de la casa de Nariño, que estaba a cargo del coronel Dávila, tiene equipos de inteligencia donados por un país extranjero, que permiten el monitoreo de equipos de comunicaciones como celulares, usando algoritmos que detectan palabras claves en la comunicación. Allí fue sacada la copia espejo del celular de Marevis. Esa unidad está autorizada para hacer registros y todo tipo de actividades de inteligencia preventiva, para evitar atentados o ataques al presidente. Pero hay un asunto que llama la atención y no ha pasado desapercibido en la investigación que adelanta la Fiscalía. El coronel Dávila, antes de ser llamado para convertirse en uno de los hombres fundamentales en el esquema de seguridad de la Casa de Nariño, era el jefe de las comisiones investigativas contra el crimen organizado SICOR, una serie de unidades de la policía, distribuidas en el país para la persecución de objetivos de alto valor. El coronel Dávila obedecía órdenes directas del jefe de la Casa Militar de la Presidencia, el también coronel Carlos Feria, quien ha sido cercano al presidente Petro desde que fue el encargado de su seguridad, cuando estaba en la alcaldía hace aproximadamente una década. Justamente, el SICOR N6, con sede en Medellín, es el encargado de la persecución al Clan del Golfo en la región de Urabá, donde operaba Wilmer Antonio Giraldo, alias Siopas, uno de los cabecillas de la organización criminal y heredero del otrora todopoderoso narcotraficante Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. El cuerpo sin vida del teniente coronel Oscar Dávila Torres fue encontrado el pasado 9 de junio. ¿Quién es el coronel Carlos Feria? Feria es el todopoderoso de la seguridad presidencial. Nada alrededor del mandatario se mueve sin su orden o aprobación. La confianza con el presidente Petro es de tal nivel que su cargo, destinado habitualmente para policías con rango de general, esta vez tuvo la excepción de ser asumido por un coronel. Semana consultó con varias fuentes de la policía e indicaron que la esfera del coronel Feria, al ser el jefe de la Casa Militar, es de resorte directamente del Palacio Presidencial, y sus movimientos o decisiones dependen directamente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE. Esto es lo que se conoce sobre los últimos momentos con vida del coronel Oscar Dávila, implicado en el caso de las fusadas. Sobre la trayectoria del oficial Feria, es bien sabido que desde capitán se profesionalizó en la protección de personalidades, y no es para menos, pues se ha encargado por años de la custodia del presidente Petro, uno de los hombres más protegidos del país. También es experto en inteligencia, una cualidad que hoy lo tiene en el ojo del huracán por las graves denuncias alrededor de la seguridad de la esfera presidencial y el supuesto uso del aparato investigativo del Estado en este caso, en el que hay un debate de si se trató de un robo doméstico o un asunto de seguridad nacional. Desde capitán, siempre me dio muestras de ser un respetuoso de las normas,
procedimientos y siempre pensando en que cada actuación esté dentro de los códigos de ética, le dijo a Semana el director de la policía, el general William Salamanca. Y fue Salamanca quien hace unos 15 años encargó al entonces capitán Feria del cuidado de varios congresistas en el país y luego, como alcalde, de Gustavo Petro.